Buenas noches amigos, sean bienvenidos a Biblioteca Forteana. En esta ocasión les traigo una narración de uno de los casos en los que me vi envuelto, ¿no? De esos casos que por ser un cazador de libros, luego uno sin querer, pues se convierte en parte, pues de, vamos a decir, de una historia casi casi de película, ¿no? Bueno, ahí les voy a platicar más o menos cómo va la onda. Pues sucede que en una ocasión, hace ya más de 10 años, me encontraba en una librería. En una librería en un lugar muy céntrico de la Ciudad de México, llamado La Calle, ¿no? Se llama Álvaro Obregón, en la cual había una librería de viejo, pues que era muy tradicional, ¿no? Pues era, me parece se llamaba la de las hermanitas Pardavé o algo así, ¿no? No sé si tengan que ver algo con, o hayan sido familiares de Joaquín Pardavé. Bueno, me encontraba yo en una sección, en la sección precisamente de esotéricos, en la sección de textos ocultistas, y estaba hojeando libros, ¿no? Estaba viendo a ver qué llevarme, qué comprar, ¿no? Porque normalmente yo cuando voy a casera de libros, pues ya tengo más o menos una idea de qué es lo que voy a buscar. Inclusive, bueno, es algo que les platico así casi casi como secreto, pero a veces pues los libros nos llaman. Entonces, desde que nos despertamos, tenemos ya ese gusanito, esa atracción, podemos decir, mágica, ¿no? Sobre un tema en específico, o inclusive un autor en específico. Y más o menos es lo que me pasó en esa ocasión. Por cuestiones obvias, en esta narración voy a omitir algunos nombres, como por ejemplo el nombre del autor del libro precisamente al que le estoy haciendo referencia, que estaba yo buscando y que estaba yo hojeando. Le voy a llamar a ese autor el señor X. Bueno, pues yo me encontraba leyendo este autor, un autor muy erudito, de origen latinoamericano, que escribía obras sobre temas de esoterismo, pero esoterismo muy referido a la cuestión, vamos a llamarle prehispánica, a, a textos, análisis de textos, de lo poco que había quedado de nuestras antiguas culturas madre de América. Entonces él más o menos como lo relacionaba con cuestiones, vamos a decir, de la Atlántida, con mitos muy antiguos, inclusive con hermetismo, esoterismo, todo esto. ¿No? Y estaba haciendo mi libro, estaba checando. De hecho, ese libro, pues ya alguna vez lo había tenido, pero pues ya ven, de repente ¿no? uno lo pierde, lo presta y ya no lo vuelve a ver. Y me lo volví a encontrar. Pero curiosamente, eh, pues yo no era el único que estaba en esa librería. Había una persona que pues se me quedaba viendo, me miraba y así se le pues, hacía como medio raro, ¿no? Así como que dice, ay, ¿por qué estará viendo este libro, no? Este jovenzuelo, ¿no? Imagínense, en aquel tiempo tenía todavía 10 años, era 10 años más joven, ¿no? Y pues de repente se me acercó y empezamos a hacer una plática, precisamente sobre temas de enigmas de la antigüedad, ¿no? Y se dio cuenta que pues más o menos yo pues sabía de lo que él estaba hablando, o sabía que esta persona pues estaba instruida, había leído bastante, era muy culto, ¿no? Y me empezó a platicar precisamente sobre ese autor, el señor X. Eh, Dentro de todo lo que va saliendo, pues imagínense cuando uno está platique y platique, sale una cosa, sale un tema, sale otro, me empieza a contar que ese autor, ¿no? De hecho, él lo conoció, él platicó con él incluso intercambiaron pues notas, intercambiaron pues, ciertos conocimientos, ¿no? Se retroalimentaron, ¿no?
Se hicieron de hecho buenos amigos, ¿no? Él me platicaba, él me decía la cuestión de que esta persona, pues de joven, ¿no? Vamos a irnos ahora, vamos a poner más o menos el contexto de esto, los años 40, principios de los años 40, finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Este señor X, aunque era de origen latinoamericano, vamos a ir a de familia acomodada, y era también una persona muy culta, una persona que le interesaba mucho el saber, pues se fue a estudiar a Francia, específicamente en París. Me parece que estudió en la Sorbona. Imagínense él como una persona enamorada del saber, enamorada de la cultura, ¿no? Pues se la pasaba casi todo su tiempo, pues estudiando, buscando en libros perdidos, buscando en las bibliotecas perdidas, en lugares donde normalmente, ¿no? Aunque están esos libros ahí depositados, pero pues ni quien se dé cuenta, ¿no? Que existen, ¿no? Ahí buscan en el polvo, ahí como ratón de biblioteca, ¿no? Imagínense, vayan utilizando un poquito la imaginación para que vayan recreando pues el mundo de este señor X, ¿no? Imagínense desde que se despierta, ¿no? Se va a sus clases y todo esto, pero su tiempo libre lo dedica a la lectura y a la investigación, ¿no? Una de sus grandes pasiones, o sea, ya desde joven, este señor X, adentrándose en el mundo del ocultismo y el esoterismo, pues curiosamente se empezó a interesar mucho por un personaje ya ahorita de todos conocidos, que tenía esa, vamos a decirle, esa habilidad, ese toque, ¿no? De poder ver el futuro, ¿no? Estamos hablando de que y de repente ya su héroe, ¿no? Esa persona con eh, ya bien de repente como que hay lo similar llama a lo similar, ¿no? Entonces este señor X se identificó mucho con este famosísimo Michel de Nostradamus, ¿no? Bueno, me platican que precisamente en alguna de las bibliotecas de ahí de París, una de las bibliotecas no muy concurridas, tenían una colección de libros, o sea, prácticamente la biblioteca que había pertenecido a Michel de Nostradamus. Entonces, como el gran admirador de Nostradamus, pues imagínense, pues pasaba muchas horas del día, del año, de meses, ¿no? Devorando los libros que habían pertenecido a Nostradamus. Inclusive creo yo que habían habido libros de puño y letra de Nostradamus, ¿no? Esta persona, como era muy culta, pues tenía la habilidad de leer en griego, leer en latín, leer en, bueno, diferentes lenguas romances, más o menos entenderles, ¿no? Entonces, en una de las ocasiones, vamos a decir, eso estaba pasando a finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Entonces, hay que recordar que era una época, en el contexto ya histórico, demasiado convulsa. Estamos ante el principio de de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los alemanes, los nazis invaden Polonia, el 1 de septiembre de 1939, el 3 de septiembre le declaran la guerra Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, o sea, imagínense ese tiempo convulso, ¿no? Ahorita pues, está muy lejos en el tiempo, pero vayan metiéndose en esta cuestión, ¿no? Eh, Aquí hay que recordar, ¿no? Que precisamente, inclusive los generales alemanes tenían mucho miedo de combatir en el frente occidental. Ellos pensaban, tenían el fantasma, la sombra de lo que les había ocurrido cuando implementaron el Plan Schlieffen, ¿no? Que quedaron a las puertas de París, se quedaron atorados y pues, se armó esta que vamos a llamar
tremenda conflagración, esta guerra de trincheras que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces le tenían mucho miedo. El único que realmente quería lanzarse en el frente occidental a conquistar, a pelear contra Francia e Inglaterra al mismo tiempo y los países, vamos a decir, Dinamarca, Holanda y todos estos, pues era Adolf Hitler. Y los únicos que le dieron una forma, vamos a decir, un medio o un plan para poder invadir, romper el frente aliado, pues eran unos generales muy capaces, muy hábiles, von Manstein, Rundstedt, ¿no? Y el famosísimo general Guderian, ¿no? Al mando de las panzerdivisiones. Bueno, aquí estoy poniendo más o menos el entorno, ¿no? Porque bueno, otras cosas de las que estudio mucho es la estrategia y la táctica militar. Es algo que me apasiona. Entonces no me voy a meter más en detalles, pero eso se lo estoy platicando por la cuestión de que este señor X, se encontraba estudiando, ¿no? A pesar de que estaba todo ese barullo de la guerra, todo eso, ese entorno, imagínense, o sea, nadie pensaba que los alemanes fueran a llegar tan rápido a París. Entonces, cuando viene la ofensiva de Guderian y parte en dos el frente aliado, dejando al norte a los ingleses y a los holandeses, daneses y demás, y en el sur a los franceses, o sea, nadie pensó que llegaran tan rápido a París. Entonces, al señor X le agarra la ofensiva alemana de Guderian, pues en plena biblioteca, estudiando. A la desesperada, ¿no? Hay que recordar más o menos el contexto de cuando ya venían los alemanes, a la desesperada, los franceses, sabiendo que los alemanes iban a tomar como botín de guerra muchas de sus obras culturales, muchas de sus, vamos a decir, de su legado cultural francés, o sea, iba a ser tomado, pues no tuvieron otra opción que tratarlo de ocultar o esconderlo, ¿no? Entonces, cuando el señor X se encontraba en esa biblioteca, pues dicen las personas que son encargadas de la biblioteca, ay, ¿cuáles son los libros más valiosos? ¿Cuáles son los libros que eh, debemos de ocultar, ¿no? O sea, porque no podemos llevarnos todos. Entonces a estas personas se les ocurrió la grandísima idea de llevarse pues, los libros de Nostradamus. Aquí yo ya no sé bien los detalles, ¿no? Sé que el señor X se enteró de esta cuestión, él estaba en la biblioteca cuando estaban empacando sus libros y se los llevaron a esconder a un sótano para que no cayeran en manos de los nazis. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que los nazis, entre otras cosas, eran grandes admiradores de Nostradamus, grandes admiradores del ocultismo, del esoterismo. Entonces ese sería un botín de guerra pues muy suculento para los alemanes, ¿no? Especialmente para las SS de Heinrich Himmler. Aquí yo ya puedo especular además de cómo se habrá enterado el señor X dónde escondieron los paquetes donde venían estos libros. Pues muy posiblemente, a lo mejor él ayudó también a transportarlos, se ofreció, ¿no? Bueno, voy a cortar tantito el video porque el problema, cuando los hago muy pesados, me cuesta mucho trabajo subirlos a YouTube. Bueno, YouTube no me los quiere subir. Voy a seccionar el video y lo voy a subir en pedacitos, pero bueno, para poder cargar. Bien. Continuamos en el video número 2.